Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Pues con la sorpresa de que entre todos y de frente a la distancia unen fuerzas ambas plataformas, perdón, y a partir de hoy justamente vamos a estar transmitiendo de manera paralela, de manera simultánea, los contenidos que hace un servidor, tanto las entrevistas a las que ya están acostumbrados, como este nuevo formato, que es un formato de opinión, que será sobre distintos temas. Eh, digo, como muchos de ustedes saben, pues soy abogado, también soy un apasionado del deporte. Entonces, pues, conforme vayan surgiendo temas del interés general, será que se vayan grabando estos programas y pues bueno, repetir que se va a estar transmitiendo por ambas plataformas, por entre todos, por de frente a la distancia. Por lo mismo agradezco a mi amigo Guillermo García Naranjo, productor de Entre Todos, que pues unimos fuerzas y este es el primero de ojalá y muchos que dure esta unión que hemos hecho. Y bueno, para este primer programa de opinión, vamos a hablar sobre un tema que está ahorita muy actual eh, dentro de las personas con discapacidad, sobre todo de aliados, de personas afines al colectivo, personas empáticas con el mismo. Y bueno, si bien, como les mencionaba, esta es un tema muy platicado o que está ahorita surgiendo mucho, pues es únicamente en ese sector. Y a mí me parece importante que toda la sociedad se involucre y que por lo menos conozca de qué se trata, ¿no? Estoy hablando del proyecto del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, federal, claro, eh, que han propuesto el senador Ricardo Monreal y el senador Menchaca, ambos de Morena, en la Cámara de Senadores, ¿no? Este, este proyecto es a todas luces violatorio de muchos derechos de las personas con discapacidad y contrario a lo que se pretende, pues nulifica la capacidad jurídica de nosotros, las personas con discapacidad. Se pretende y se tiene pendiente pues la creación de un código civil nuevo, sí es cierto, pero justamente en el sentido de que sea armónico con el nuevo paradigma, el nuevo paradigma de la discapacidad, el llamado modelo social, que es totalmente respetuoso y garante de los derechos humanos. Sin embargo, este código pues no hace lo propio, sino que hace lo contrario, como les decía. Por eso es de que se está hablando. Es verdad que utiliza lenguaje que pareciera que va encaminado a eliminar la interdicción, que va encaminado a eliminar la tutela, pero en realidad solo está omitiendo los términos. En el fondo no es así. En el fondo se sigue violentando esto. Se, no se respeta la capacidad jurídica en su articulado. Al contrario, se deja igual o incluso podría yo considerar peor. Eh, Me gustaría así aclarar que todas las opiniones aquí vertidas pues no son más que una opinión a título personal. Bueno, entonces aquí como preámbulo, ¿no? El hecho de que lo que vamos a estar hablando es sobre, este, sobre este tema. Bueno, como
entiendo que todas las personas que nos ven, pues no son abogadas y en consecuencia no tienen por qué saber el lenguaje técnico jurídico. Pues voy a tratar de hablar como trato de hacerlo siempre, de una manera fácil, de una manera ¿cómo se llama? Un lenguaje cotidiano que todos podamos entender, ¿no? Y creo que es importante empezar por decir qué es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica no es otra cosa más que la aptitud que tenemos todas las personas de ser titulares de derechos y también de obligaciones. Esto es como, digo, a grandes rasgos desde que nacemos, pues somos sujetos de derechos y de obligaciones. Sin embargo, cuando somos menores de edad, pues estos derechos los hacen valer nuestros papás o nuestros tutores en caso de que tengamos la desfortuna de no contar con padres, ¿no? Y entonces ahí en ese caso son los tutores. De ahí en fuera, toda persona, al cumplir la mayoría de edad, pues entonces sí ya pueden ejercer esta, esta, esta capacidad jurídica, eh, hacer actos jurídicos por propia mano. eh, Actos jurídicos me refiero como contratos, no sé, algo tan simple como el matrimonio, el quererse casar, el tener o no hijos, etcétera. Sin embargo, actualmente lo que tenemos en nuestras leyes, el Código Civil manifiesta restricciones a esta capacidad jurídica a un determinado grupo de personas. Refiere el famoso artículo 450 del Código Federal Civil que toda persona que carezca o tenga alguna afección por alguna enfermedad o por alguna deficiencia, ya sea de carácter físico, sea de carácter sensorial o de carácter psicológico, pues no es capaz, se les considera incapaz. ¿Y qué pasa con estas personas? Pues se les somete a un juicio de interdicción. Estamos hablando básicamente de las personas con discapacidad, ¿no? Que son procesadas, son sujetas a un proceso de interdicción en el cual se les nombra un tutor como si fueran niños. Es decir, pues se les nulifica esta capacidad que tienen para cualquier cosa de su vida, como les mencionaba, cosas muy simples, muy sencillas, de que uno toma decisiones diarias y sin embargo estas personas que son sujetas a este proceso, que son, entonces se les pone un tutor que son los que deciden por ellos, ¿no? De ahí que se pretenda que esto cambie. Esto viene a raíz de que se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, ratificada por México en 2007. Entonces, al ser México parte de la convención, al haberla ratificado, el Estado mexicano se obliga a hacer todo lo que en ella viene, ¿no? Todo lo que ella mandata. El artículo 12 de esta convención nos habla precisamente sobre la capacidad jurídica y nos dice que todas las personas tenemos derecho al reconocimiento de ella en igualdad de condiciones que cualquier otra, ¿no? Entonces, aquí lo que nos trata de decir, la convención nos dice literal que pues el hecho de tener una discapacidad no es motivo alguno para que se nos restrinja esta capacidad jurídica, que nosotros tenemos ese mismo derecho
y que en consecuencia no se nos tiene que negar. De ahí la importancia que los estados parte, que los estados que han ratificado esta convención, pues en sus leyes la armonicen y vayan eliminando esta figura jurídica de la interdicción o el nombre que tengan en distintos países. La convención nos habla de que hay que transitar a un sistema de apoyos, es decir, que la persona con discapacidad va a designar a personas que le ayuden a interpretar, valga el término, a decir lo que ellos pretenden manifestar, ¿no? Personas con discapacidad, sobre todo intelectual, psicosocial, que a veces tienen ciertas limitantes para poder transmitir sus ideas, transmitir sus deseos, pues entonces que tengan estas personas de apoyo que no van a hacer otra cosa más que manifestar la voluntad de la persona con discapacidad. Esas personas de ninguna manera van a opinar por ellos. Y el Estado está obligado a garantizar este sistema de apoyos. Entonces, bueno, si México ha ratificado esto y en la actualidad no lo tenemos, pues entonces está incumpliendo, ¿no? Está incumpliendo y por ello la deuda que tiene de este nuevo código. Pues bueno, aparte de la convención, es importante mencionar que existe un comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un comité de expertos que se encarga de hacer observaciones generales y observaciones a países en particular, sobre si están haciendo bien, si están cumpliendo o no con lo que establece la convención, perdón. Esto también de acuerdo a lo que el Estado informa. Es decir, México le dice al comité, oye comité, fíjate que estoy haciendo esto, otro, en favor de los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que dice la convención, ¿no? Por otra parte, asociaciones organizaciones más bien de la sociedad civil que se dedican al análisis, al estudio de los temas referentes a las personas con discapacidad, así como los expertos del mismo comité y otros encargados por parte de la ONU de verificar, pues emiten sus informes, ¿no? O pueden emitir sus informes, vaya, está como ahí la opción. A este informe se le conoce como el informe sombra y dice, hey, México está diciendo que está haciendo esto, pero en realidad no. México no está haciendo esto, está haciendo esto otro. Y al final, al escuchar todas partes o ambas partes, el comité realiza ciertas observaciones que se llaman observaciones finales. En las observaciones finales del 2014, el comité le dice a México que tiene cierta preocupación porque ve que no ha armonizado su sistema jurídico o que no está haciendo nada para eliminar esta figura de la interdicción y eliminar la tutela hacia las personas con discapacidad. Y entonces le dice, pues te recomiendo que armonices todo tu sistema jurídico con base al nuevo paradigma, a lo que dicta la convención, y sobre todo hay que puntualizar en que hay que defender la autonomía y los deseos de las personas con discapacidad. A su vez también le dice, oye México, por favor, estate pendiente de toda propuesta que vaya en contra de esto para que no pase. Esto les comento, les repito,
fue desde el 2014. Aunado a esto, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido ciertas resoluciones, en donde ha dicho que la interdicción es contraria al texto constitucional. Incluso ha dicho que es inconstitucional la interdicción, ¿no? Creo yo que la Suprema Corte, en ese sentido, sí, sí ha entendido de qué trata, sí ha entendido eh, que, que la Constitución y en sí todo el bloque constitucional, se le llama bloque constitucional al conjunto de normas, no sé, cómo referirme a ellas, como, vaya, como que las normas superiores, las máximas, las de hasta arriba, eh, estas están conformadas, este bloque constitucional que les menciono, por la Constitución, todos los tratados internacionales ratificados por México en cuestión de derechos humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, todas las resoluciones que se han emitido, o no todas, muchas resoluciones que ha emitido la Suprema Corte en este sentido, o en este tema, más bien dicho, van en ese sentido, en que la interdicción pues es inconstitucional, ¿no? Podríamos decir hasta aquí que el Poder Judicial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha entendido de qué se trata. Sin embargo, pues nos topamos ahora con que está esta iniciativa que al parecer fue hecha o propuesta elaborada por el, por los tribunales del país, pero fue presentada justamente por los senadores que les comentaba de Morena a finales del año pasado. Esta propuesta de ley que está en comisiones y que por ahí se rumoraba, se decía, quería que pasara en las primeras semanas de este mes. Hasta el momento no ha sido así, pero creo que si se mencionó esto es porque algo está pasando, ¿no? Esta propuesta del nuevo código federal de procedimientos civiles, pues está en contra de ello, ¿no? Y les voy a mencionar particularmente en qué o de qué forma lo manifiesta, ¿no? Para que quede claro la diferencia sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta propuesta propone que pueden solicitar el apoyo a las personas con discapacidad. Como ven, se utiliza el término correcto, entre comillas, pero no necesariamente lo puede solicitar la persona con discapacidad, sino que también lo puede solicitar su cónyuge, lo puede solicitar algún otro familiar, lo puede solicitar incluso el DIF, el Ministerio Público, en fin, deja abierta la posibilidad a que no sea únicamente en la persona con discapacidad el que pida este sistema de apoyos. Entonces aquí pues ya está totalmente sesgada, porque al permitir que sea un tercero, pues ya está siendo contrario a la voluntad de la persona, ¿no? En sí mismo, el pedir apoyos por otra persona,
ya está violando su derecho de su capacidad jurídica. Por otra parte, el artículo 483 de esta misma propuesta considera que esta petición, esta solicitud, cuando la hace la persona con discapacidad, está condicionada a su grado de autonomía, y esto lo determina un médico a través de exámenes, etcétera. Y si se fijan aquí, estamos dando incluso un paso atrás, ¿no? Justamente venimos del sistema médico rehabilitador, un paradigma anterior al modelo social, donde la discapacidad se centraba en la persona, se centraba se veía como enfermedad y la persona se tenía que rehabilitar, ¿no? Entonces, al condicionar la petición de apoyo de acuerdo a un dictamen médico, pues creo yo que estamos dando, no solo está quedando la situación igual a prevalecer la interdicción, sino que se está dando un paso atrás, ¿no? En ese sentido. Incluso el mismo artículo 483 autoriza al juez, a que sea el que dicte el apoyo, porque este dice, bueno, el dictamen médico dice que la persona pues no es apta para designar hasta a su sistema de apoyo, a su persona de apoyo, pues entonces lo voy a designar yo juez. Entonces aquí pues nos encontramos ante una aberración, porque pues ya no es incluso ni los familiares, como es actualmente, ¿no? Actualmente los tutores normalmente son los familiares, pero entonces ahora estamos cayendo en el absurdo que incluso el juez va o puede, ¿no? Puede en determinado caso determinar quién es esta persona que llamada de otra manera, pero que va a ser las veces de lo que hoy es un tutor. Entonces, pues no. Incluso este tribunal, los tribunales, perdón, pueden tener o pueden permitir que los apoyos puedan controlar y administrar la totalidad de los bienes de una persona con discapacidad. Imagínense ustedes, pues realmente nos encontraríamos en una situación en la que la persona con discapacidad podría ser sujeta incluso hasta de despojo, porque le está dando o le podría dar las atribuciones a estas personas de que administren todos sus bienes. No sé si ustedes eh, a lo mejor lo pueden relacionar con el ámbito de la farándula. Estuvo muy en boga el tema de Britney Spears hace algunos meses, donde por fin se libró de la tutela de su papá, que tuvo por muchos años, en el que justo estaba en este supuesto, lo que me lleva a pensar que tal vez, digo, no lo puedo asegurar esto yo, pero tal vez inspirados en el sistema norteamericano, es que se redactó este proyecto del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, tocante obviamente a lo relativo a las personas con discapacidad, ¿no? Es sobre el apartado que estamos hablando. Digo, el código es amplio, pues porque toca todos los temas civiles y familiares. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos ocupa es esta parte, la relativa a las personas con discapacidad, particularmente este tema que habla sobre la capacidad jurídica. Entonces, repito, o retomo, eh, pareciera que ha sido inspirado más por por el sistema norteamericano que por lo que mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
qué es lo que debiera de hacer, porque, pues bueno, como ya mencioné varias veces y vuelvo a reiterar, el Estado mexicano al haberla ratificado, pues está obligado a cumplir. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos y de manera, creo yo, bastante sencilla, eh, el hecho de que los contrastes de cómo es cómo estamos actualmente con un sistema jurídico que contempla el proceso de interdicción y que eso trae consigo que se les ponga tutores a las personas con discapacidad. Digo, también en este supuesto pueden caer personas de la tercera edad, ¿no? No solo personas con discapacidad, que bueno, también la tercera edad está íntimamente relacionada con la discapacidad. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Acá es a lo que aspiramos o a lo que tenemos o lo que debemos de tener, pues ese es trascender a este sistema de apoyos en donde las personas únicamente van a manifestar la voluntad de la persona con discapacidad, no van a decidir por ellos. Tenemos ejemplos ya, incluso en Latinoamérica, Argentina, Costa Rica, por ahí, Perú y Colombia, creo que no se me escapa ninguno latinoamericano, ya han transitado ese sistema y si bien no son perfectos, creo, pues ha sido un paso bastante positivo. A la lectura de las reformas que han hecho ellos, me parece a mí que el sistema colombiano es el que más se ha acercado a lo que dice la convención. Sin embargo, he escuchado más, bueno, eso a la lectura, no de sus reformas, pero tuve la oportunidad de la otra vez de estar en una charla, en un webinar, presenciándolo, ¿no? Ahí estaba como espectador, en donde estaban jueces peruanos. Entonces tuve la oportunidad de empaparme un poco más de cómo se hace en Perú y creo que lo están haciendo de una manera muy bien. Si bien les digo es perfectible, pues por lo menos han dado ya este paso. Allá se hizo mediante un decreto legislativo, que es una facultad que tiene el presidente para dar este paso. En Europa, pues ya hay otros casos, creo España y por ahí se me debe de escapar algún otro, ¿no? Han hecho esto. Y pues bueno, por un lado lo que tenemos, por un lado a lo que aspiramos, y por otro lado lo que se nos está proponiendo, que es quedar igual o incluso peor, como mencioné en algunos puntos, y esto pues creo que no debiera de permitirse. Creo yo que, que hay que pararlo. Si bien esto todavía ni siquiera pasa en comisiones, que es el inicio del proceso legislativo, todavía tendría que ser aprobado en comisiones, luego en el pleno del Senado, luego pasar a revisión de la Cámara de Diputados, regresar a la Cámara de Senadores para posteriormente pasársela al Ejecutivo, es decir, al presidente, para que la publique, ¿no? Para que sea promulgada. Pero sabemos que esto no sería para nada complicado, pues porque en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, eh, la, la fuerza política que tiene la mayoría, pues es la Morena junto con sus aliados, ¿no? Y no es que se trate aquí de hablar mal de un partido político, en este caso Morena, que es también de donde sale nuestro actual presidente, sino simplemente decir lo que está pasando. Y entonces, pues para nada sería conveniente que esto se diera, y repito, no sería de ninguna manera
impensable, al contrario. Por eso creo yo que es importante, justo ahorita que todavía está en sus albores este proyecto, pues que no avance. La, la, las gentes, las personas, perdón, la gente empapada sobre esos temas, expertos, ya se han manifestado hace una semana, un par de semanas, más de 250 personas y organizaciones, entre ellos Human Rights Watch, eh, Amnistía Internacional, por ahí también gente pues muy importante, muy conocedora del tema, como Amalia Gamio, del Comité de las Personas con Discapacidad, el Comité de la Convención, perdón, Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y muchos otros, firmaron una carta que se dirigió al Senado justo en este sentido, ¿no? Manifestándole la preocupación y haciéndole ver los puntos en los que este proyecto está siendo contrario a lo contemplado en la convención. También por ahí en días pasados, si no mal recuerdo, el día 14, 15 por ahí, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió una carta por sus redes sociales. Dos de ellos no firmaron, creo fue un hombre y una mujer, si mal no recuerdo, prefiero eh, eh, omitir nombres porque en realidad recuerdo fueron dos, pero en este momento no recuerdo, ambos hombres, ambas mujeres o uno y uno. Entonces, pues bueno, es de tal calada esto que estamos mencionando, que estamos tratando aquí, que pues todas esas personas están manifestando en contra, ¿no? Y otra cosa que no he mencionado y que es súper importante, la convención manifiesta que para la toma de decisiones de todo aquello que tenga que ver con personas con discapacidad, debe de consultársele a ellas y a las organizaciones que los representan. Y para este proyecto, pues no fue así. No fue así y bueno, esto podría llevarnos a que se iniciara un proceso en contra para que no fuera emitido, ¿no? En dado caso de que pasara, y digo, ya la Suprema Corte se ha pronunciado en ese mismo sentido, pues que cuando no se consulta, pues se viola el derecho y no pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, también anticipándose a eso, pues digo, no es para nada conveniente que esto suceda. Por otro lado, pues bueno, repito, creo que ahorita es el momento, ahorita que todavía, pues incluso está en comisiones, en espera de ser resuelta esta, para no esperar a que esto ya trascienda y que sea más difícil pararla y se violen los derechos de las personas con discapacidad y no se armonice conforme al modelo social y de derechos humanos que debe de privar en la actualidad. Y pues bueno, espero haber sido claro en mi exposición. Espero realmente les haya interesado el tema. Espero que se involucren porque pues no es cosa menor. Estamos hablando de derechos de una minoría, la minoría más grande
colectivo de personas con discapacidad. Y creo que vale la pena pues estar al tanto de lo que esté ocurriendo y alzar la voz. Es importante alzar la voz pues para que esta sea escuchada y, y vaya siendo cada vez mejor las condiciones en favor de una plena inclusión para nosotros las personas con discapacidad y sobre todo un pleno reconocimiento de nuestros derechos. En esta ocasión estábamos hablando de la capacidad jurídica, base primordial, creo yo, de todos los derechos de las personas y por lo tanto de las personas con discapacidad. Pues bueno, amigos, amigas, de entre todos, de frente a la distancia, de verdad ha sido para mí un gusto poderles exponer esto, que de manera personal, como al atañirme por ser una persona con discapacidad, pues quise exponerles y darles otra cosa que no es más que mi opinión, repito, a título personal. Y bueno, ya nomás para despedir esta emisión, agradecer a Dalia Solís, quien nos apoyó con la interpretación de lengua de señas mexicana para hacer justamente de este programa un programa más inclusivo. Los espero la próxima, ya sea en una participación como esta de opinión o en las entrevistas. Estén al tanto de las redes de Entre Todos, de las redes de Frente a la Distancia. Y pues bueno, me despido y que tengan todos una buena noche.